No sé por qué. Bien, bueno, la vez anterior estuvimos hablando sobre Sansón y esta vez vamos a ver la segunda parte. A pesar de los spoilers de Brian, vamos a ver la segunda parte de Sansón. Y bueno, recordarles lo que habíamos visto, ¿no? Sansón era un hombre nazareo, había sido consagrado por Dios. Ya desde antes de su nacimiento, su vida era un milagro. Si se acuerdan, su mamá era estéril. Y Sansón nació con una fuerza sobrenatural, que estaba, digamos, su debilidad en su cabello, que se era cortado, él perdía su fuerza. Bueno, habíamos visto que Sansón era un hombre medio impulsivo porque veía y hacía. Y lo último que habíamos visto es que venía gobernando Israel durante 20 años. Bueno, Sansón había estado casado con una filistea, ¿se acuerdan de eso? Bueno, al final los filisteos mataron a su esposa y en el comienzo del capítulo 16 empieza de nuevo. Sansón vio. Y esta vez Sansón vio a una prostituta y decidió entrar. Sansón vio y entró y se acostó con esa prostituta. Otra vez vemos a ese Sansón impulsivo que ve y hace. Y dos capítulos después, eso nos dice el versículo 1, dos versículos después nos dice que Sansón se enamora de Dalila. ¿Y qué pasa con Dalila? La esposa anterior que había tenido, la filistea que él había visto y se había enamorado y se casó, había sido amenazada para engañar a Sansón. ¿Se acuerdan que también, bueno, había sido, le había dicho que le diga la adivinanza? Bueno, en este caso, Dalila no fue engañada. Dalila directamente lo enviaron para que seduzca a Sansón y pueda ser entregado a los filisteos. Directamente Dalila había sido enviada a destruir a Sansón. Aún así, estuvieron juntos. Y pasó, en este capítulo pasa que 3 veces esta mujer, porque a esta mujer le iban a pagar, a Dalila le iban a pagar por tener bajo dominio a Sansón, para poder entregarles a Sansón. Y dice que en 3 ocasiones Dalila le pregunta, bueno, contame el secreto de tu fuerza, ¿cómo hay que hacer para dominarte? Y en 3 ocasiones Sansón la engaña. Le dice otra cosa, no sé, le dice, él le dice que tiene que atarle sus 7 trenzas y que de esa forma, con tela, no sé qué, y de esa forma lo iban a poder agarrar. ¿Qué pasa después de eso? Ella lo hace y le dice, Sansón, los filisteos vienen contra ti. O sea, cada cosa que él le decía en esas 3 ocasiones pasaba. Ella iba, lo hacía, lo entregaba a los filisteos y obviamente le había mentido, entonces él, con la fuerza que tenía, no iban a poder agarrarlo. Y ella en un momento se enoja y aún así, él viendo esto, miren lo que pasa. Ella empieza, dice que a preguntarle todo el tiempo, no lo dejaba en paz, empezaba a atormentarlo, todo el tiempo le estaba preguntando, bueno, que le diga la verdad, que si realmente la amaba, que le cuente la verdad. Y la Biblia nos dice que Sansón, harto de la vida, imagínense la cantidad de veces y todo el tiempo, no imaginen la comida antes de dormir, todo el tiempo, ella le estaba preguntando, y Sansón, harto de la vida, ¿qué hace? Decide contarle la verdad. Yo lo primero que vi fue como, Sansón, ¿en serio? O sea, ya viste que todo lo que tú le dijiste, ella va y lo hace, y Sansón le termina contando la verdad. En ese momento que él le contó la verdad, que había que cortarle el pelo, y ahí él iba a perder su fuerza, Dalila, ¿qué hace? Llama a los jefes de los filisteos enseguida, le dice, ya está, me contó la verdad, esta vez es en serio, hasta lo tenemos. Lo que hace ella es hacerlo dormir, dice que lo hace dormir en su falda, y llama a un hombre para que le corte el pelo, mientras él estaba dormido.
Y en ese momento, cuando él ya tenía el pelo corto, como les dije, estaba durmiendo y no se había enterado de que su fuerza ya no estaba con él. Él estaba confiado de que, bueno, sí, otra vez cuando ella les iba a gritar, los filisteos vienen contra ti, él se iba a levantar y los iba a destruir. Pero en este caso no pasó, porque como les dije, su fuerza lo había abandonado, el Señor ya no estaba con él. Y bueno, a él lo arrestan, se lo llevan al templo de los filisteos, y los filisteos lo que hicieron fue hacer una fiesta para adorar a su propio Dios, a Dios que ellos adoraban. Ellos atribuían a que Sansón había caído en sus manos porque era su Dios quien se lo había entregado. Y bueno, dice que ellos estuvieron divirtiéndose ahí mientras él estaba arrestado. Y Sansón, en ese momento, él ya se había dado cuenta de que su fuerza lo había abandonado, de que el Señor ya no estaba con él. Y Sansón al fin decide tomar una buena decisión y él decide orar. Él le dice al Señor, le pide, le dice, oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame, de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Bueno, ya veníamos viendo todas las guerras que hubieron entre los filisteos y Sansón, era todo el tiempo una venganza, tú me haces esto, yo te hago esto, y así todo el tiempo. Y en este momento, donde los filisteos estaban adorando a su Dios en el templo y teniendo a Sansón ahí porque lo iban a matar, Sansón decide orar. Ese Sansón que venía tomando muy malas decisiones, decide orar, dándose cuenta de que el Señor ya no estaba con él, decide pedirle al Señor que por última vez lo fortalezca. Y lo que hace es pedirle a un soldado que lo ponga sobre una columna. Y claro, ya todos sabían que su fuerza no estaba con él. El tipo dijo, bueno, está cansado, le voy a poner contra la columna. Y lo que hace Sansón es poner su mano derecha y su mano izquierda sobre dos columnas. Y después de la oración, Sansón le volvió su fuerza y tiró el templo abajo. Lo que sucedió fue que murieron todos. El templo se derrumbó sobre ellos y Sansón, antes de tirarlo, dice eso, muera yo junto a todos los filisteos. Sansón ya no tenía muchas opciones, porque la opción de su fuerza que vuelva eh, era también que incluya su muerte. ¿Y por qué? Porque él vino tomando malas decisiones desde antes. Si él no le hubiese contado a Dalila, su fuerza seguiría con él y no tendría que llegar a este punto. Y yo lo que pensaba con esto, cuando veía a este Sansón impulsivo que parecía que no se cuestionaba las cosas, yo cuando lo veo con Dalila, que veo que Dalila ni siquiera tenía que engañarlo mucho, iba y le decía, tipo, decime, él le decía, ella iba y lo hacía, y él volvía a estar con ella, y así. Y no fue una vez, fueron 3 veces, o sea, sabía la intención, podía percibir la intención que tenía Dalila, y aún así se lo cuenta. Eso me hace entender que él no cuestionaba mucho las cosas, pero bueno, eso, que se dejaba llevar por lo que entraba por sus ojos también. Se acostó con la prostituta, estuvo con la filistea, estuvo con Dalila, y de todas formas, vemos que él desde el principio fue escogido por Dios. Su vida desde ahí, desde ese momento, fue un milagro. Y yo pensaba con estas cosas que veíamos de las cualidades y las acciones y las decisiones que tomaba Sansón, me preguntaba si era evitable que esto suceda. Si era evitable que ese sea el fin de Sansón y que esa sea la historia de su vida. Y las decisiones que fue tomando Sansón me llevaron a pensar en el versículo de Santiago, que se los voy a leer, en Santiago 1, 13 al 15, que dice, que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por mal, ni tampoco él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo es concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez consumado,
da a luz la muerte. Y, y bueno, yo estaba pensando, bueno, sí, Sansón seguramente no pensaba que Dios lo había tentado, ¿no? Pero podemos ver que no, que sin duda eso es descartado. El propósito del Señor no era tentar a Sansón con la filistea, ni con la prostituta, ni con Dalila, sino que Sansón pasó por este proceso. Yo veía este, este pasaje de Santiago como un proceso de lo que es el pecado. Y al principio dice que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos. Eso del principio, sus propios malos deseos, parece algo que es inevitable, algo que viene a nosotros. Nosotros como pecadores tenemos esos malos deseos que ya están en nosotros. Y parece ser algo que no podemos, digamos, elegir, sino que está, los malos deseos están. Pero ahí no dice que estamos en pecado. Cuando tenemos malos deseos no dice, ya está, son todos pecadores, están muertos, sino que dice que recién cuando es consumado el deseo, que da a luz la muerte. Entonces al principio de eso vemos los malos deseos como algo inevitable, algo de nuestro. Pero después continúa diciendo, cuando los malos deseos lo arrastran y lo seducen. Y yo pensaba en eso específicamente, cuando somos arrastrados y seducidos, de la forma que sea alguien que viene y nos da manija sobre esos malos deseos que tenemos, por ejemplo, robar. Tenemos deseo de robar, es un mal deseo que, bueno, podemos entregárselo a Dios. Pero cuando empezamos a ser arrastrados y seducidos, y empiezan a darnos manija, o nosotros mismos nos damos manija consumiendo esas cosas, viendo en Instagram, sea el deseo que tengamos, no solo robar, digo, en general, este, a eso sí se le puede poner un stop, antes de que el pecado sea consumado. Eso podemos ir y entregárselo al Señor, mostrarle, bueno, Señor, me está gustando esto y ahora empiezo a tener ganas de hacerlo. Señor, es algo, una debilidad mía, X deseo, y ahora empiezo a tener ganas. Bueno, Señor, te lo entrego. Poder identificar eso y entregárselo al Señor. Así que eso sí tiene esto. Eso no es inevitable. Puede pasar que seamos arrastrados y seducidos por lo que estamos consumiendo, por lo que permitimos que entre en nuestra vida, pero podemos poner un stop en esa etapa. Y sigue diciendo que una vez que el deseo es concebido, o sea, pasamos la etapa de que hay el arrastre, la seducción del pecado y es concebido. Pecamos. Acá no hay mucha vuelta atrás. Acá el pecado ha sido concebido. Ya no hay un stop a ese pecado que ya cometimos. Y Santiago nos dice que da a luz la muerte. Nosotros hoy sabemos que tenemos el privilegio de tener a Jesús. Ese privilegio de poder entregarle las cosas, de poner un stop antes, de poder, estamos en el tiempo de arrastre y seducción o de los malos deseos, porque también tenemos que identificar nuestros malos deseos y entregárselos al Señor, porque Él anhela cambiarnos, para no llegar a concebir el pecado. Pero también tenemos la esperanza de que Jesús vino a pagar el precio por esos pecados que sí fueron concebidos. Y pensaba en primera de Juan, les voy a leer del 1 al 8 al 2:2, que dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Y yo cuando pensaba esto, me daba esa esperanza de decir, bueno, Santiago nos dice que el pecado da luz la muerte, y es verdad, porque el pecado nos separa de Dios, nos aleja de la vida eterna. Pero tenemos ante Dios un sumo sacerdote, ya alguien que pagó el precio, y es Jesús. La cruz no fue en vano, la cruz tuvo un propósito, fue limpiarnos, fue interceder por nosotros, por pagar un precio que nosotros no podíamos pagar. Entonces, todas esas etapas son redimidas con Dios. Pero aún así, eso no quiere decir que tengamos el pase libre a pecar. No quiere decir que porque Jesús pagó el precio
y podemos confesarle nuestros pecados, hace que nosotros podamos pecar con libertad. De hecho, es todo lo contrario, porque cuando estamos unidos a Dios, cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios, cuando el Espíritu Santo comienza a vivir en nosotros ya no tenemos deseo de pecar. Nosotros tenemos deseo de agradar a Dios, de hacer su voluntad, de vivir como Él vivió, de abandonar la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de la carne, y empezar a vivir como Jesús vivió. Y esto es, como les digo siempre, es un proceso. No va a ser un cambio de un día para otro. Y seguramente también le fallemos a Dios. Porque estos malos deseos, Pablo en un capítulo nos cuenta que él tiene un aguijón que lo hace ser débil, que cuando él quiere hacer lo bueno hace lo malo. Y Pablo era apóstol, Pablo era seguidor, y aún así él decía que a veces quiere hacer lo bueno y termina haciendo lo malo. Y eso es para que Él no se glorifique, para que Él no piense que Él es perfecto, sino que sí, que esos deseos tienen nosotros, como dice acá, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad, porque somos pecadores, esa es nuestra condición, pero tenemos la esperanza y el privilegio de tener a Jesucristo, de tener esa esperanza de poder entregarle al Señor nuestras debilidades desde ese punto. La Biblia dice que el Señor se fortalece en nuestras debilidades. Por eso yo les decía que es muy importante, aún así teniendo malos deseos, identificarlos. A mí me pasa que muchas veces me cuesta incluso entregárselos a Dios. Quiero agradarle tanto a Dios que no quiero contarle mis debilidades, como si Él no las conociera, pero quiero eso, ¿no? Agradarle a Dios y digo, ay, no, esto me está costando y sé que esto no le agrada, mejor lo oculto un poco más. Y eso es peor. ¿Por qué? Porque seguimos alimentando, porque el mundo nos va a alimentar de los deseos de nuestra carne. Las cosas que consumimos, no sé, en Instagram, en YouTube, muchas veces alimentan ese mal deseo que tenemos y hace que si nosotros no se lo entregamos a Dios, comenzamos a ser débiles solos. Si somos débiles solos, no vamos a poder. Vamos a terminar siendo arrastrados, seducidos y vamos a conseguir el pecado. Por eso es importantísimo identificar, sea el deseo que sea que sentamos que es el peor deseo de todos, que sea, ¿cómo siendo cristiano puedo tener este deseo? Y bueno, tenemos que tener en cuenta que somos cristianos, pero somos humanos, que seguimos viviendo en este cuerpo que sigue siendo pecador, que sí, que somos salvos, pero por gracia y porque Jesús nos va transformando y va perfeccionando la obra en nosotros. Pero que sí, que tenemos luchas espirituales y yo sé que cuesta, pero es importantísimo que las identifiquemos. Es normal, quiero que entiendan eso, que es normal que como cristianos aún tengamos luchas espirituales y las podemos ver y las podemos identificar porque el Espíritu Santo nos va mostrando eso, nos va haciendo dar cuenta de que hay cosas en nosotros que no están buenas, que hay cosas en nosotros que tenemos que abandonar, que esa naturaleza que antes teníamos no puede volver. Si nosotros, algo que pensaba es, bueno, yo me estoy sintiendo cómoda cuando peco, o yo me estoy dejando arrastrar y seducir, concebir el pecado, y no estoy haciendo nada, porque ahí creo que sí está el problema. Que el no entregárselo a Dios hace que sigamos avanzando en pecado y ya no estamos viviendo según el Espíritu. Cuando somos hijos de Dios, vivimos según el Espíritu y no según las obras de nuestra carne, sino según nuestros malos deseos. Por eso es importante identificarlos y entregárselos a Dios. Pero también tener la confianza de que cuando, bueno, no nos dimos cuenta y empezamos a avanzar en pecado y terminamos fallándole a Dios, de que Jesús ya pagó el precio, de que Jesús ya nos redimió, nos ama y por eso lo hizo. Dice que si alguno peca, porque ahí, por eso les decía, no tenemos pase libre y es importante que sepan esto, pero dice que ahí en 1 Juan 2 nos dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, nos están advirtiendo, la Biblia es un libro de consejos donde el Señor nos va mostrando las cosas que a Él le agradan. Bueno, pero si aún así pecan, porque son humanos, porque eso, no identificaron que están siendo seducidos, no siquiera pudieron identificar sus malos deseos, o incluso los naturalizaron, Él está
para perdonarnos. Tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo, que es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y me parecía hermoso eso, de que nuestra vida cristiana tiene que tener un cambio y tiene que ser un cambio identificable, tanto para nosotros como para el resto de las personas. Porque si yo, por ejemplo, pongo mi vida como ejemplo, yo, sinceramente, el tiempo que estuve lejos, fui un desastre, realmente fui un desastre. Maltrataba a la gente porque no me sentía mal, porque me sentía mal conmigo misma. Estaba todo el tiempo peleando con todo el mundo, incluso insultaba a la gente solo porque yo no me sentía bien conmigo misma. Y en el momento que Jesús tocó mi corazón, tocó mi vida, yo cambié de forma instantánea. Eso, cambié eso porque yo empecé a sentirme amada, empecé a sentirme valorada. Sabía que no estaba bien porque también empecé a ver a nosotros como imagen y semejanza de Dios y ya no sentía el deseo de maltratar a la gente porque yo ya no estaba mal. Y, y otra de las cosas que les quería mostrar es en Juan 3, 1 al 21, que se los voy a contar en realidad, empieza con Nicodemo. Jesús hablando con Nicodemo, y Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, nacer de agua y de espíritu. Y esto lo podemos experimentar solo en Jesús, solo teniendo esa vida plena en Jesús, entregándole nuestra vida a Jesús, reconociendo nuestra condición y entregándose a Jesús. Y dice, es necesario nacer de nuevo de agua y de espíritu para entrar al reino de los cielos. Y más adelante, en Juan 3:16, que nos dice, es necesario que crean en Jesucristo para vida eterna. Y más abajo nos dice que es necesario practicar la verdad, porque la verdad nos acerca a la luz. Habla de las obras, habla de que las obras en la oscuridad, las obras malas las queremos mantener en la oscuridad para que nadie las vea, pero practicar la verdad nos acerca a la luz, porque se pueden hacer visibles esos actos de obediencia a Dios. Entonces, no tenemos pase verde y ni siquiera queremos pase libre a pecar. Y cuando estamos en Cristo, decidimos abandonar todas esas cosas, poder entregárselas a Dios y decidir imitarlo. Y cuando sí empezamos a ser arrastrados y seducidos, bueno, volver al Señor y decir, Señor, yo no puedo con esto, y ser completamente sinceros ante Dios, porque es eso, tenemos la confianza de acercarnos a Él, entregarle nuestras debilidades, entregarle nuestras luchas, nuestras alegrías, entregarle todo a Él. Tenemos esa confianza de tener a Jesucristo. Por eso yo les decía que es un privilegio, porque sí, el pecado da la muerte, pero Jesucristo pagó el precio de nuestro rescate. Así que, eh, si me preguntan, creo que sí, que era evitable lo que pasó con Sansón, porque nosotros también somos seres impulsivos. Si nos ponemos a pensar en cuántas veces actuamos según impulsos, tal vez no fue tan explícito como pasó con Sansón y Dalila, pero sí actuamos muchas veces por impulso y ni siquiera pensando. Por eso a veces ni siquiera podemos reconocer las debilidades, porque actuamos, actuamos y actuamos. Por eso yo creo que sí, que es evitable, porque como nos decía Santiago, los malos deseos, después el arrastre y la seducción, luego concebido y ahí recién la luz de la muerte. Y, bueno, yo creo que en Jesús, como les decía, es cambiada nuestra identidad. Ya no anhelamos vivir ni nos sentimos cómodos siquiera con el pecado, sino que empezamos a vivir conforme al Espíritu. Y sí, seguramente hay cosas que nos van a seguir costando, pero tenemos esa confianza de acercarnos a Dios, arrepentirnos. Y dice que somos limpios, dice. Cuando confesamos nuestros pecados, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Somos redimidos. Ya eso no va a ser usado en nuestra contra para alejarnos cada vez más, sino para acercarnos cada vez más. Y bueno, quería compartirles esto, que Sansón me hizo reflexionar mucho y sobre todo me hizo ver que no estoy tan lejos a veces de Sansón, aunque me hacía enojar, que muchas veces también actúo por impulso y no puedo reconocer ese primer inicio. Creo que lo que le faltaba a Sansón era reconocer eso. Bueno, estoy actuando por impulso, tengo que parar, pensar lo que estoy haciendo y entregártelo a Dios. Nosotros hoy tenemos ese privilegio de entregárselo a Jesús y de que lo que ya hicimos sea redimido y perdonado por Él. Por eso, bueno, les quería compartir esto, me hizo reflexionar bastante. El Señor estuvo hablándome mucho con este pasaje. Y bueno, quería invitarlos a orar. Este, bueno, bajar también un poco esto que sigamos pensando en la semana, en nuestras debilidades, algo que a mí me sirvió un montón
es eso, reconocer mis debilidades y ser honesta ante el Señor. Aunque parezca algo no cristiano, y seguramente no es porque es del mundo y de mi naturaleza pecaminosa, entregárselo a Dios y ser sincera con Él. Y, y ahí es cuando nos podemos alegrar porque el Señor se empieza a perfeccionar en nosotros y nos empieza a perfeccionar según su imagen. A volver a ese primer amor y a esa primera imagen de cómo Dios nos crea, a ese diseño original que el Señor pensó desde el principio. Así que bueno, eh, muchas gracias por escucharme. Espero haber sido clara. Y bueno, quería orar ahora para terminar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por Jesucristo. Gracias por la obra a la cruz, Señor. Gracias porque sabemos que no es en vano. Porque sabemos, Señor, que jamás hubiésemos podido pagar el precio. Gracias, Señor, porque la vida de Jesucristo hoy nos permite ser redimidos, hoy nos permite acercarnos a ti. Gracias porque podemos ser honestos ante ti, Señor, porque podemos entregarte nuestros errores, nuestros malos deseos, nuestros pensamientos, Señor. Podemos entregarte nuestra tristeza, podemos entregarte nuestra alegría, Señor. Podemos ser completamente sinceros ante ti, Señor. Y cuando estamos siendo impulsivos, Señor, sé tú mostrándonos. Cuando empezamos a ser arrastrados, Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo a identificar ese momento, Señor, para que no caigamos en pecado. Sabemos que tú nos perdonas, que tú nos amas como somos, pero tú quieres transformarnos a tu imagen. Tú quieres darnos una vida plena, Señor, en ti. Y eso lo logramos, Señor, practicando la verdad, pareciéndonos a ti, tratando de ser imitadores, dejando atrás, Señor, y fuera la naturaleza pecaminosa y revistiéndonos, Señor, de tu verdad, revistiéndonos, Señor, de ti. Padre, permítenos seguir conociendo tu palabra. Permítenos seguir conociendo, Señor, tus pensamientos, las cosas que a ti te agradan para que podamos actuar acorde a ellos. Señor, que el Espíritu Santo sea llenándonos. Que el Espíritu Santo, Señor, sea haciéndonos actuar conforme a tu voluntad, Padre. No nos permitas avanzar en pecado porque sabemos que eso no es agradable para ti, Señor. Sabemos que el pecado incluso nos daña a nosotros y hace que dañemos a otros. Que podamos, Señor, entregártelo a ti para también ser de bendición para el prójimo, Señor. En tu palabra nos muestras eso, que necesitamos ser de bendición para el otro, para que el otro te glorifique a ti, Señor. Que no sea por nuestras obras, sino que puedan ver que tú nos transformaste. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias por llamarnos. Gracias por redimirnos, Señor. Gracias porque tenemos esa confianza de acercarnos a ti. Te alabamos, Señor, y te damos gracias y gloria por ese tiempo. Gracias porque podemos aprender de cada personaje de la Biblia, Señor. Gracias porque muchas veces nos sentimos identificados y así tú nos vas perfeccionando para saber qué cosas tenemos que entregarte, Señor. Te damos gracias y gloria por tu palabra, porque sigue siendo viva y eficaz. Gracias porque tú sigues siendo el mismo, Señor. En tu nombre santo te alabamos. Amén y amén.